acerca de lo que es la música. Espero que estén bien. Vamos a conversar un poco de lo que es la música. Vamos a hablar de los periodos de la historia de la música. Tenemos la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo y el siglo XX. Dentro de la prehistoria, que es la música primitiva, la música y la danza son las formas de expresión más antiguas. El estudio de la música en la prehistoria está limitada por los escasos restos arqueológicos en la prehistoria. Existieron algunos instrumentos musicales como la pequeña flauta de hueso o caña en la antigüedad. No se sabe cuándo nació la música ni se dispuso en la antigüedad. Con frecuencia los documentos se han perdido y por lo que se desconocen los instrumentos que empleaban en la antigüedad, en aquellos tiempos. Se creía que la música tenía orígenes divinos. El único dato cierto es que nació con la danza y que ambas formas expresivas estaban estrechamente vinculadas a una dimensión social ritual. En la Edad Media ya cambia. En la Edad Media comienza tras la caída del Imperio Romano y termina en el siglo XIV tras una grave tras una grave crisis en el siglo XV. Los estilos artísticos en la Edad Media, tan imponentes de ese periodo, dio origen a la construcción de edificios y escenarios propios para esta música. Y el Renacimiento nace el humanismo, la música religiosa, la música vocal profana, los estilos nacionales y la música instrumental. En el Barroco pues ya está la música religiosa, pero es policoralismo, que es la ópera, que está la poesía, la música, el teatro, la danza. Y el clasicismo aparece lo que es la Revolución Francesa en 1789. Aparece la ópera en auge, en seria, la ópera bufa, que es de carácter más cómico, más cercana al público, y la danza clásica y los instrumentos de la música de cámara, de música de orquesta. En el romanticismo es la época más brillante de la historia de la música. Hay un gran desarrollo de todos los ámbitos musicales. Está la evolución de la ópera, el piano, la danza. Dentro de la danza tenemos el ballet ruso, etcétera, ¿verdad? Y en el siglo XX son las novedades en el mundo del arte a gran velocidad. Elementos de la música tenemos el ritmo, la melodía, armonía, la forma, la textura. En el ritmo está representada por las figuras y el silencio, y la melodía es la representación de las notas. En la armonía son los acordes, las formas, y se compone a partir de motivos, frases, movimientos. Y la textura son las principales son la monodía, melodía acompañada con homofonía y contrapunto. Las figuras musicales tenemos la cuadrada, que el nombre del silencio es silencio del cuadrado; la redonda, que el silencio es la redonda; la blanca, que esta es la figura de la blanca y el silencio de la blanca y el valor; la negra, el silencio de la negra; la corchea, la semicorchea, la fucsia. Este solo es como un repaso. Tenemos la definición de lo que es la música. La música nace como expresión del hombre, enraizado en sus tiempos, en la mentalidad y en los problemas del periodo histórico. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden, dice.
Nuestro recorrido histórico no se limitará a las expresiones musicales del mundo occidental. También existe el análisis de las creaciones musicales pertenecientes a otras culturas que requieren, pues obviamente, la sensibilidad diferente a los occidentales para poder apreciar y comprenderlas. Origen y evolución de la música. Tenemos la música primitiva. La música y la danza son las formas de expresión artística más antiguas de la humanidad. El estudio de la música en la prehistoria estaba limitada por los escasos restos arqueológicos, los que les decía al principio, que no existe ningún testimonio directo de la actividad musical en tiempos prehistóricos. Tenemos algunos instrumentos: el sonajero, el tambor, el arpa, la flauta de pan, la flauta de hueso, que es lo que le mencioné al principio. Los pueblos nómadas desplazaban sus viviendas de un lugar a otro en busca de alimentos, y por ello eran provisorios. Los pueblos nómadas, en las épocas prehistóricas, todos los pueblos eran nómadas porque no conocían la arquitectura ni la ganadería, ni vivían de la caza, de la pesca. Permanecían en un lugar o en zona hasta que escaseaban los alimentos, luego se trasladaban a otro lugar. Tiempo después conocieron la agricultura y no tenían que ir de un lugar a otro, y se llamaron más adelante sedentarios. Sus viviendas estaban hechas de material más sólido como barro o paja, y se agrupaban en pequeños poblados en lugares poco elevados. Domesticaron animales. ¿Qué más? Dieron lugar al desarrollo de las comunidades mejor distribuidas y organizadas, con una clara división social del trabajo, que al mismo tiempo permitió que algunos de los pobladores se dedicaran a la creación musical y a la pintura. Música en la antigüedad. La música en la antigüedad. En la antigüedad se creía que la música tenía orígenes divinos. Como les mencionaba anteriormente, en las civilizaciones antiguas el hombre formulaba sus propias plegarias a las divinidades utilizando el canto y la música, acompañándolas a menudo con movimientos corporales rítmicos. En la música antigua. En la música en Egipto, esto ya cambia. La expresión musical de Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental. En Mesopotamia, los músicos eran considerados personas de gran prestigio, acompañaban al monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en la guerra. Las incrustaciones y bajos relieves de la civilización egipta dan testimonio también en ella el estrecho vínculo entre la música y la religión. Para los egipcios, como para los pueblos Mesopotamia, la música tenía un origen divino y sus guardianes eran los sacerdotes en aquellos tiempos. Tenemos algunos instrumentos de la música en Egipto. Tenemos la arpa arqueada, la lira. Les puse solo unos pocos porque son realmente bastantes. La música en Grecia. La civilización griega ha dejado muchos documentos teóricos, pero poquísimas melodías. Las actividades artísticas que incluía era el aspecto melódico, danza, poesía y en parte los ejercicios gimnásticos. Los antiguos griegos le daban a la música un papel importante. Era un conjunto de actividades artísticas que incluían el aspecto melódico, como les había mencionado, pero todas estas actividades solo han quedado en el testimonio de la poesía. La música, danza y teatro. Cuando las ciudades-estado griegas alcanzaron cierta estabilidad política y económica y las secuelas de la guerra se fueron desapareciendo en los recuerdos, la sociedad pudo dedicar más tiempo al pensamiento puro y la creación de la música y la danza en el tiempo de la música en Grecia.
Muchos escribieron al respecto sobre la música en Grecia, tanto como para la cultura griega como para las sucesivas sociedades. Entre los pensadores están Pitágoras, Platón, Aristóteles y Aristoceno. Tenemos también a Homero. Instrumentos musicales en Grecia tenemos la cuerda, el arpa. La música en China. La música en China pues ya es este otro tipo de música. La música tradicional en este sentido está ligada íntimamente a la poesía, las varias formas de drama lírico y es más o menos poesía sin palabras. La música tradicional china se refiere generalmente a esas composiciones musicales que han aguantado la prueba del tiempo. Estrictamente hablando de la música tradicional de China se refiere a la música sofisticada o música clásica como lo opuesto al folclore. Hay que tener presente que China está compuesta por diversos pueblos, cada uno con sus propias tradiciones musicales, ¿verdad? Instrumentos musicales en China, los instrumentos musicales tradicionales en China suelen dividirse en 4 familias: instrumentos de viento, de percusión, de cuerda, arco y los de sin arco. Tenemos el violín de 2 cuerdas, el instrumento de viento, la cítara de 16 a 26 cuerdas, el suona de la etnia mía, etcétera, ¿verdad? La música en la Edad Media. La música en la Edad Media comienza tras la caída del Imperio Romano, ya se había mencionado anteriormente. Los estilos artísticos tan imponentes de este periodo dio origen a la construcción de edificios y escenarios, ya les había mencionado. A partir del canto gregoriano se fue desarrollando una música que desembocó en el nacimiento de un modo de expresión revolucionario llamado polifonía. Los músicos populares que surgieron en la Edad Media fueron los juglares, los trovadores y el canto gregoriano. Los juglares eran los pregoneros que iban contando las noticias que sucedían en la realeza. Normalmente se acompañaban de un instrumento musical como el laúd y la flauta de pan. El juglar, recitaba de memoria, pero cuando ésta le fallaba era capaz de improvisar en verso y seguir así el relato cantado. Los trovadores y troveros eran músicos de origen noble que viajaban por toda Europa. Cantaban al amor, a la guerra, a la naturaleza. También surgieron al norte de Francia, por lo que se expresaron y compusieron sus canciones en una lengua distinta, que más tarde dio origen al idioma francés actual. Y los trovadores gozaron de gran prestigio, hasta el punto de que algunos de ellos eran nobles, incluso reyes, como Ricardo Corazón de León y Alfonso X el Sabio. El canto gregoriano. Los primitivos cantos cristianos nacieron a imagen y semejanza de los cantos que entonaban los judíos en las sinagogas. Como la iglesia se había extendido por el territorio del antiguo imperio romano, en cada lugar se cantaba de una manera diferente, por lo que era necesario emprender una unificación del canto. Este trabajo lo llevó a cabo el Papa Gregorio Magno, por lo que este canto recibe su nombre. El canto es monódico, usa solo melodías en el canto gregoriano y se canta a capela sin acompañamiento de instrumentos musicales, y su texto religioso está escrito en latín. Tenemos algunos instrumentos de la Edad Media. Tenemos la viola o fídula, el arpa, el salterio, el rabal, etc. El arpa pues es un instrumento musical de cuerda pulsada, y el rabal es un instrumento músico parecido al laúd, que lo había mencionado anteriormente. La viola es un instrumento musical de 4 cuerdas y arco de la misma figura que el violín, pero algo mayor y de cuerdas más fuertes, la viola. Y el salterio, que es un instrumento musical que consiste en una caja prismática de madera
y pueden observar aquí, provista de cuerdas metálicas. La tarea, que es la número 2, la asignación, es hacer un resumen, valor 5 puntos, lectura y resumen de la página 50, 51, 52, 53 hasta la página 58. Solo va a leer y va a resumir lo que usted entiende. Y van a consultar la página del libro, página 59, y les cuesta 1 punto. Y aquí les dejé un video sobre la música y su evolución. Espero que les guste y lo puedan ver. Y así finalizamos lo que es esta primera parte de lo que es la música, porque más adelante vamos a continuar sobre el tema de la música. Cualquier duda o consulta me puede escribir.